¿Qué tal? Un gusto saludarlos en esta feria virtual agropecuaria organizada por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Un servidor, Ernesto Alvear, nutriólogo de la compañía Tron Nutrition, nos toca hablar sobre los aspectos prácticos y económicos en la nutrición del becerro de exportación. La agenda que vamos a ver como primer punto, el becerro de exportación, su importancia, la exportación del ganado, dónde está realmente el negocio, los retos y aspectos importantes, los planes de alimentación e ingredientes a utilizar y la nutrición especializada y el desempeño. Ahora bien, para iniciar con la charla podemos decir que el becerro de exportación está inmerso en 5 puntos a considerar. El primero es que el animal se va a presentar o se va a enfrentar más bien a un estrés elevado por el hecho de que debe de pasar por un riguroso manejo operativo, incluyendo la castración, que es uno de los puntos más críticos dentro de todo el proceso de manejo, para que el animal cumpla con los requisitos mínimos necesarios para poder ser exportado. Este manejo excesivo, que incluye este punto crítico y la metafilaxia para evitar que el animal se enferme, hace que los animales siempre estén expuestos a un estrés permanente prácticamente durante todo el proceso y que por otro lado hacemos o necesitamos más bien que los animales consuman alimento para evitar una inmunodepresión y sobre todo que los animales reduzcan su condición corporal. Eh, Esto aunado a que hay poco tiempo de adaptación, es decir, puede ser un proceso de 35, 45 días o un poco más en el que nosotros debemos de exigirles a los animales ese buen comportamiento productivo, pero sobre todo una buena adaptación. Entonces quiere decir que siempre la sanidad de los animales va a estar comprometida y que va a hacer que los animales siempre tengan un desarrollo limitado por el hecho de que hay un trabajo excesivo en la parte operacional. Eh, Dentro del negocio de exportación se consideran algunos puntos de logística necesarios. El primero es la compra, donde debe de haber un diferencial en precio, sabiendo de antemano que compramos kilos que necesitamos adaptar para posteriormente darles ese valor agregado al momento de la exportación. Es importante saber el costo de ese kilo que vamos a comprar. Pero algo muy importante es el tema de que los kilos hechos en el corral, aunque no son animales de engorda intensiva, son animales que sí podemos adaptar en un relativo corto tiempo y que posteriormente podemos empezar algunos kilos previos a que el animal se vaya a la venta o a la exportación. Aquí juega un papel muy importante la sanidad porque si nosotros tenemos animales sanos, obviamente nosotros vamos a tener animales con un mejor comportamiento productivo. La parte burocrática, que son los trámites o el papeleo para cumplir los requisitos mínimos necesarios de la exportación, juegan también otro papel muy importante dentro de todo el negocio que debemos de cubrir al 100% para evitar algún trámite de nula venta. Las escalas de venta, es decir, el peso vivo final al que nosotros vamos a vender los animales, también juegan un rol importante por el hecho de que en base al peso de los animales es el score de precio que nosotros vamos a adquirir. Entre menos pesen los animales, más cercano a los 200 kilos, obviamente el costo va a ser un poco más significativo, pero eso obviamente también depende de la proyección a la que nosotros tenemos considerado el negocio. En cuanto a los retos que nosotros nos vamos a poner, el primero es el consumo de alimento, sabiendo de antemano que hay algunos ingredientes recomendables, algunos otros no son tan recomendables por el hecho de que hacen menos palatable la ración. Y para ello también es importante la estrategia de alimentación que vamos a implementar. La ganancia de peso, obviamente aunada al buen consumo de alimento, la idea es que la ganancia de peso sea lo más pronto posible, siempre y cuando el ganado se haya recuperado y adaptado bien a las nuevas condiciones de corral. El manejo sanitario también ya lo hemos venido reiterando, juega un papel sumamente importante para evitar que el ganado, al no estar inmunodeprimido, nosotros tengamos una mejor respuesta productiva al tener animales sanos y con esa intención siempre de estar consumiendo que nos va a dar una mejor condición en cuanto a los resultados. El alimento, ¿qué ingredientes vamos a utilizar? Hay algunos que son más palatables, que son más apetecibles para el animal. Hay algunos otros ingredientes que debemos de evitar,
lo vamos a ver más adelante, y algunos aditivos que nos pueden eficientar aún más la conversión alimenticia. ¿Qué aspectos importantes debemos de tomar en cuenta? Son varios. En este caso, el consumo. Debemos de saber más bien que el consumo es bajo al principio y debemos estar preparados para ello, precisamente con buenos ingredientes. Poco o nulo conocimiento del alimento mezclado también es un punto que debemos de saber. Eh, Manejo intenso en los primeros días, ya lo decíamos, el manejo operativo es sumamente importante. Buen procesado de los ingredientes, buena preparación del alimento, ofrecimiento del alimento y lectura de comederos. Esto es imprescindible, saber que diario se tiene que hacer lectura de comederos para saber exactamente cuánto necesita de ofrecerse de comida al animal. Cambio oportuno de raciones con buena transición y el uso de aditivos de alta eficiencia. ¿Qué debemos de evitar? ¿Qué puntos debemos de evitar? Cambios bruscos de alimentación, definitivamente. Esto nos puede evitar problemas de acidosis. Utilizar solo forrajes toscos en las etapas tempranas. Fuentes de nitrógeno de rápida degradabilidad. Ejemplo específico de la urea y la polinasa. El animal no está preparado todavía, hablamos del sistema digestivo, no está preparado aún para recibir ciertos niveles de nitrógeno amoniacal. Una sola fórmula durante todo el proceso, evitarse en lo posible, procesar de más o no procesar. Hablemos, por ejemplo, en el caso de procesar de más, por ejemplo, el rastrojo o la fibra, que le quite el efecto de fibra efectiva y eso pudiera originar acidosis. O en este caso, el no procesar, por ejemplo, los granos, hablemos específicamente del sorgo, puede originar que se origine el efecto bypass, donde realmente los nutrientes del grano no sean absorbidos por las bacterias del rumen. No olvidar nunca que se trata de animales muy jóvenes y como tal se deben de tratar. ¿Qué se debe tomar en cuenta al momento de la formulación? Pues debemos de tomar en cuenta que el animal, dado su periodo tan corto, siempre va a tener un estrés muy importante. Esto obviamente origina una inmunodepresión. Entonces, tomando en cuenta que son animales que llegan de varios orígenes, obviamente nos vamos a enfrentar a distintos problemas, a una mezcla de problemas de distinta índole. Podríamos hablar desde animales mal destetados, animales que vienen con un ayuno muy importante, es decir, que no han comido durante unas 24, 48 horas, ¿sí? Y por lo tanto se deben de utilizar forrajes de buena calidad que hagan que los animales al momento de la llegada al corral sean recibidos de la mejor manera para que poco a poco se vayan adaptando. Asegurarnos muy bien que todos los animales consuman alimento. Si alguno de ellos reduce el consumo o prácticamente hace nulo el consumo al momento de la llegada, son animales que les va a costar mucho trabajo la adaptación e ir a la par de los demás del lote. Ganado enfermo, definitivamente es separarlo y solamente dar forraje. Prácticamente los estamos iniciando. Lo que implicaría esto es que el estado sanitario de los animales se debe de cuidar y volverlos a empezar para evitar problemas de acidosis. Ya hablando en el tema específico de la nutrición y alimentación, vamos a saber de antemano que hay diferentes programas de alimentación. Hay unos que consideran solamente una fórmula, hay algunos otros que consideran 2 o hasta 3 raciones dentro del programa. Aquí vamos a hablar de los pros y contras de cada una de ellas. Cuando se utiliza una sola fórmula, podemos decir que es una fórmula segura, dado que no hay tropiezos al momento de su elaboración. Es decir, como es una sola fórmula, prácticamente se aprende de memoria por parte del operador o del encargado del ofrecimiento de forraje. ¿Cuál es la limitante? Bueno, una limitante muy fuerte es que muchas veces estas fórmulas no se desfasan mucho de los requerimientos del animal, sobre todo en la última fase, cuando el animal requiere un poco más de energía a través del grano. Al principio es poca energía, eso es bueno, y buena cantidad de forraje, el ganado se adapta. Pero si esta misma fórmula se sigue utilizando por ser fórmula única, ya al final estamos faltos o limitados, principalmente del nutriente energía. La proteína podemos decir que está dentro de lo adecuado. En esta etapa de levante de peso pues, se requiere alrededor de un 17% hasta un poco más. Pues realmente hay poca flexibilidad en el uso de aditivos. Entonces eso es una limitante muy fuerte.
El programa de alimentación de dos fórmulas, la adaptación al principio al inicio es más agresiva. La opción de ajustar la energía de menos a más es otra de las pros que tenemos. La opción de ajustar la proteína de más a menos también es otro de los pros que tenemos al realizar dos fórmulas. Y podemos decir que se puede manejar de un periodo de 8 a 20 días la primera y de 21 días en adelante hasta la salida la segunda. Aquí ya se puede alternar este, los aditivos, a diferencia de la primera. Programa de alimentación de tres fórmulas definitivamente es el más recomendable a nuestro criterio. ¿Por qué? Porque es de más fácil adaptación al inicio. No hay que ofrecer forraje extra. Ya viene diseñada para la primera fórmula, ya viene diseñada con la cantidad de forraje necesario. La proteína y la masa adecuada de acuerdo al consumo, los niveles de almidón que los aporte el grano son más seguros en todo momento, empezando de menos y acabando con más. Y muy baja posibilidad de selección en el comedero. Es decir, el ganado tiene menos posibilidades de estar seleccionando nada más lo que él quiera comer. Obviamente esto nos va a dar como resultado final una máxima ganancia de peso una vez que el ganado está adaptado. Eh, Aquí podemos ver una gráfica del movimiento de los nutrientes de acuerdo al tipo de ración, contra el tiempo. Vemos que la línea punteada en color azul es el porcentaje de proteína de acuerdo a la etapa que se divide en la R0 o dieta de recepción, la R1, que es la de transición, a la R2, que es la final. Podemos observar que los niveles de proteína van prácticamente se mantienen prácticamente en una línea recta. Podríamos decir que empieza de un poquito más del 17% de aporte de proteína y se mantiene hasta llegar alrededor de un 16% en la final. Para el caso de la energía, que está caracterizada con la línea punteada en color rojo o naranja, podemos observar que el comportamiento es de menor a mayor eh, proporción de acuerdo a la etapa productiva, empezando de menos y acabando con más. Y no es el caso es el caso contrario para el aporte de forraje o de fibra, que va de manera contraria de más a menos hasta el final. Esto tiene un sentido lógico. En esta etapa final, el ganado requiere de más energía. ¿Por qué? Porque es cuando se le exige la mayor ganancia de peso. Y eso depende del nivel de almidón o del nivel de energía que aporta, en este caso, el grano. Entonces, podríamos decir que en la dieta de recepción, al momento de la llegada, todos los animales, independientemente del peso, la deben de recibir. Esto es por el tema de la adaptación de las bacterias del rumen a la dieta, a las siguientes dietas que llevan un poco más de almidón. Entonces, forzosamente todas las etapas o todos los pesos de animales deben de pasar por la dieta de recepción, los primeros 8 o 10 días. Posteriormente sigue la dieta de inicio, hasta lograr en este caso los 180 kilos, ¿sí? Y finalizando con la R2, que es ya la de los 21 días en adelante hasta la venta de los animales. Es donde se le exige la mayor ganancia de peso. Características de las raciones. Aquí podemos observar que en la R0 las principales características es que son altas en proteína, estamos hablando de más de un 17%, bajas en almidón, es decir, bajas en grano, menor al 20% de almidón, altas en fibra, por el hecho de que el ganado recién llega, se empieza a adaptar apenas y debe de ir medicado, preferentemente por el hecho de que nosotros tenemos animales, perdón, muy vulnerables a algún virus oportunista, alguna bacteria que esté muy al pendiente de la inmunodepresión y es cuando los animales se enferman. Entonces, una manera o una garantía de evitar que el ganado se enferme es medicando el alimento. Altos niveles de vitaminas y minerales traza. Las características de la dieta R1 de inicio son altas en proteína, medias altas, perdón, y estamos hablando de un porcentaje alrededor de un 16,5 de proteína. Deben de seguir medicadas
altos niveles de vitaminas y minerales traza. Ya en la dieta en R2, que es la final, van desde el día 21 prácticamente hasta la venta. Deben de tener una proteína media baja, estamos hablando de alrededor de un 16%, sin medicación. Ya no es necesario, ¿por qué? Porque el ganado ya se adaptó prácticamente en estas dos etapas anteriores. El almidón medio, estamos hablando de un 30, un 35% de aporte de almidón a través del grano, ¿sí? Y aquí ya se puede echar mano del ionofromonencina, que hace que la eficiencia alimenticia sea mucho mejor, es decir, menos kilos de alimento para una mayor ganancia de peso. Y los niveles de vitaminas y minerales. Básicamente se puede decir que la etapa inicial se parte en dos dietas, la R0 y la R1, en lugar de una sola. Y la R2 o desarrollo es la etapa donde el ganado de talla mayor tiende a ganar mayor peso. Esto depende obviamente de la condición genética y del estado de salud de los animales. La cronometría de la alimentación. Eh, Podemos decir que desde el día 1 prácticamente el ganado solamente recibe forraje, el ganado está recién llegado, ese día es muy importante que solamente ese día consuma forraje como bienvenida, y posteriormente del día 2 al día 8 es la dieta R0 de recepción. Esta ya va medicada, se debe considerar más o menos un consumo del promedio del 1.5% del peso vivo como ofrecimiento de la ración, ¿sí? Ración única, no agregar forraje extra, se tiene que ofrecer a libre acceso prácticamente. Del día 9 al día 20 ya es la dieta R1 de inicio, esta sigue medicada, eh, preferentemente con bajos niveles de ionóforo, en este caso monensina, a 20 partes por millón, y cambiar el último día por la tarde, con una adecuada lectura de comederos. Ya la dieta R2 o de desarrollo, esta puede ser o se puede aplicar a partir de los 180 kilos y permite, en este caso, es la que permite la máxima ganancia de peso por la cantidad de almidón que lleva, que va de un 30 a un 35%. Ya no es necesario medicarla, como ya mencionábamos, por el hecho de que el ganado ya se adaptó. Eh, una vez dado el manejo más pesado, esta es la fórmula que se debe de aplicar hasta la venta de los animales. Los periodos cortos se pueden manejar de 30 a 40 días y ya periodos largos mayores a los 45 días. ¿Qué ingredientes y aditivos vamos a manejar en las raciones? Pues hay una serie de ingredientes, tanto ingredientes como granos o algunos subproductos. En el caso de las forrajes y nutrientes de fibras, hablamos principalmente del alfalfa heno, que es uno de los forrajes reina, más sin embargo debemos de considerar preferentemente calidades de segundo y tercer nivel, no necesariamente de primer calidad, por el hecho de que la actividad uriásica en alfalfas de primera tienen un efecto más importante que pueden originar diarreas en los animales. El rastrojo de maíz, siempre y cuando se considere un tamaño de partícula adecuado de 1 a 1,5 pulgadas, y en este caso algunos subproductos derivados del algodón, en este caso la cascarilla, que funciona muy bien como fibra efectiva. Fuentes de energía, principalmente estamos hablando en esta zona de maíz y sorgo. Y como otras fuentes de energía, estamos hablando de las mismas cascarillas de soya que se pueden conseguir, el salvado de trigo o incluso el pulido de arroz. Eh, pastas o proteínas, principalmente la pasta de soya, que es una de las más comunes en la zona, o bien la harinolina derivada de la semilla de algodón. Hasta el mismo DDG, que es el grano seco de destilería, es uno de los subproductos que está funcionando últimamente bastante bien porque sustituye tanto algo de soya o algo de grano, sorgo, maíz, por el hecho de que aporta 28% de proteína y prácticamente la misma energía que los granos. Y ya mencionábamos de manera anterior la medicación, que es sumamente importante, sobre todo para la etapa inicial, y el uso de ionóforos como la monensina sódica o las mismas levaduras vivas que generan una buena adaptación de los animales. Y los minerales traza, principalmente los microminerales, manganeso, zinc, cobre, que dan un efecto importante en esta etapa de animales en desarrollo. Sobre todo, hay elementos como son los hidroximinerales que permiten una absorción mayor al 95% del elemento,
y sin dañar la microbiota ruminal, que trae como consecuencia una mayor digestibilidad del bolo alimenticio. Hay algunos acondicionadores de la ración, por ejemplo, en el caso específico de la melaza de caña, que origina una mayor homogeneidad ya en la ración final, una reducción en el polvo y una mayor consumo por el hecho de que es muy palatable por parte de los animales. Aditivos de uso recomendable, ya mencionábamos los minerales traza orgánicos o los de primera generación, que son los hidroximinerales, la medicación a base de clortetra, el uso de ionóforos, vitaminas A y E, las levaduras, y un punto importante es el considerar el uso de vaporizantes o alcalinizantes que hacen que se reduzcan los problemas de pHs demasiado bajos que originan la acidosis. Lo que podemos ver a manera de ejemplo es que cuando nosotros hacemos una ración bien diseñada, nosotros podemos obtener costos de alimentación más bajos que cuando hacemos una ración de manera común, con un buen diseño ni un buen balanceo. Aquí podemos observar una nutrición típica donde el costo de alimentación, más bien el costo total por el kilo producido, nos da un precio de 35.59, el costo del kilo producido, a pesar de que el precio del alimento estaba en 4.60, comparado contra, por ejemplo, un alimento de 4.80, 20 centavos más caro el kilo, pero el costo total por kilo producido está en 31.46, a diferencia de la formulación típica de 35.59. Aparentemente, el alimento es más barato, pero la conversión alimenticia es lo que nos impacta, haciendo más caro ya el costo total por kilo producido. Es más conveniente el aplicar fórmulas bien diseñadas que nos van a minorar los costos de alimentación, nos van a reducir la morbilidad y va a haber un aumento en la ganancia de peso. Este diferencial de una fórmula típica a una fórmula bien balanceada puede aumentar de 100 hasta 150 gramos por día más. Conclusiones. Podemos observar como conclusiones que el estrés sufrido por el becerro de exportación es incomparable. No hay otro animal que sufra un periodo tan crítico como ellos. El negocio tiene fuerte dependencia del desempeño, más complejo, definitivamente, pero también hay más utilidad. La etapa de gran potencial de desempeño, definitivamente, son etapas donde se le puede exigir por demás al becerro a pesar de todo el periodo crítico que sufre. Son animales jóvenes que tienen ese potencial. Las etapas iniciales para preparación para mayor ganancia de peso. Los aditivos son una parte importante de gran retorno de inversión. Definitivamente se paga. Y dietas bien balanceadas de acuerdo a la etapa. Repercute obviamente en la salud en mayor retorno. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias por su atención y esperamos les haya servido esta información que les hemos ofrecido.